Bienvenidos alumnos y resto de la audiencia, me da mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es el Dr. Paunelli y vamos a ver a continuación nuestro siguiente video de sangre, ahora viendo las características celulares de cada una de las células sanguíneas. Recordemos brevemente que en las células de la sangre las vamos a categorizar en tres enormes grupos. Eritrocitos, que son la mayoría con su 99%, que se encarga de transportar oxígeno y dióxido de carbono. Trombocitos o plaquetas, que se van a encargar de desencadenar la cascada de la coagulación, y los leucocitos, que van a ser células del sistema inmunitario, las cuales podemos dividir en base a si tienen gránulos visibles, como neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y como aquellos que no los tienen, que son los agranulocitos, que van a ser monocitos, y los linfocitos. Estos últimos los podemos a su vez subdividir de acuerdo a la manera en la que trabajan, no en base a cómo se ven bajo un microscopio. De tal manera que en base a esta división fisiológica vamos a tener linfocitos T, CD4 o helper y linfocitos CD8 o citotóxicos. Estos últimos participan en la respuesta adaptativa de tipo celular. Los linfocitos B, que participan en la respuesta adaptativa de tipo humoral, y los natural killer, que se encuentran dentro del sistema inmunitario, pero en este caso del innato. Vamos a comenzar hablando de las características que van a expresar los eritrocitos, también conocidos como los glóbulos rojos. La característica principal que tienen los eritrocitos es que no tienen núcleo. Son células carentes de núcleo y por lo tanto van a ser carentes de la enorme mayoría de sus organelos, de tal manera que en su interior únicamente van a tener su citoplasma vacío, nada más con el citosol, y van a estar envueltos por una membrana. La membrana, junto con su citoesqueleto, le va a otorgar al eritrocito la forma característica de un disco bicóncavo, es decir, es un disco que pareciera como que alguien lo apachurró tanto de arriba como de abajo y quedó con dos boquetes, ¿sale? Mide aproximadamente entre 7 y 8 micrómetros, encontrándose en números que van desde los 4.8 millones para mujeres hasta los 5.4 millones por microlitro de sangre en varones. Se producen, al igual que el resto de las células sanguíneas, en la médula ósea roja a una tasa de 2 millones de células por segundo. Los eritrocitos, dado que no tienen núcleo y dado que no tienen organelos, van a teñirse uniformemente con colorantes ácidos. En este caso, si nosotros estamos usando una tinción de Romanovsky modificada, se va a teñir con la eosina. Por lo tanto, se va a apreciar de un color rosado. Los glóbulos rojos, y esto es pregunta de examen de la Facultad de Medicina, es un clásico. ¿Cuál es la vida media que tiene un eritrocito? Un eritrocito tiene una vida media de 120 días. Pasados los 120 días, las proteínas que le ayudaban al eritrocito a poder atravesar los estrechos capilares van a perder sus propiedades y se van a reventar. De tal manera que así el eritrocito, pasados los 120 días, llega al fin de su vida útil, ya sea porque se revienta en un capilar o porque se revienta en sinusoides del vaso. ¿Sale? Acá tenemos en esta imagen lo que es una microfotografía donde nosotros podemos apreciar los capilares y podemos apreciar los glóbulos rojos que están circulando dentro de dichos capilares. Los capilares en algunas partes del cuerpo llegan a ser tan pero tan estrechos que el glóbulo rojo se tiene que doblar sobre sí mismo para poder atravesar. Y dado que los capilares también son estrechos, hace que vayan muy lentamente, lo que permite que entreguen oxígeno y estén recibiendo dióxido de carbono como si fueran meseros en medio de una fiesta. Acá alrededor, con la letra A, estamos viendo células del tejido adiposo, y aquí en el centro, como resultado de la unión de varios capilares, vamos a tener una vélula, que es donde vemos nuevamente que hay más glóbulos rojos que van a continuar su camino para distribuir los distintos gases a lo largo de la sangre. ¿Sale? Si nosotros nos vemos ahora a través de un frotis sanguíneo con una tinción de Wright con una resolución de 200, vamos a apreciar lo que les acabo de comentar. Y es que los eritrocitos se van a apreciar como células uniformemente teñidas con eosina. Acuérdense que la eosina va a teñir en la reacción básica de un color rosado. ¿Sale? Acá vamos a ver que la mayoría de las células de frotis, pues son el 99% de toda la sangre, y van a ser eritrocitos. Y vamos a ver que hay algunos que van a tener en su centro
un círculo pálido y otros que en su centro no lo van a tener. ¿A qué se debe esto? Bueno, acuérdense que el glóbulo rojo es bicóncavo, ¿sale? Es decir, tiene un hundimiento en su cara tanto superior como inferior. Por lo tanto, dependiendo del ángulo en el que nosotros lo estamos viendo, si lo estamos viendo muy superficialmente, vamos a ver ese ombligo que tiene, ese hundimiento. Pero si lo estamos viendo muy de en medio, pues no lo va a tener y por lo tanto se va a ver de manera homogénea, ¿sale? Ahora bien, los eritrocitos en situaciones normales, todos van a medir aproximadamente lo mismo. Si se dan cuenta, acá todos tienen el mismo tamaño, o sea, hay muy poquitas variaciones. Por lo tanto, los eritrocitos, teniendo en cuenta que miden entre 7 y 8 micrómetros, nos ayuda a poder darnos una idea del tamaño de otros elementos que nosotros podamos encontrar en la sangre. Es por eso que se les conoce como la regla del histólogo. Ahora bien, vamos a pasar a las características de los leucocitos, ¿sale? Acuérdense, los leucocitos van a formar menos del 1% de todas las células de la sangre. Sin embargo, pese a que son menos del 1%, los vamos a encontrar en concentraciones entre 5,000 a 10,000 células por micrómetro de sangre. Van a estar conformadas por los agranulocitos, que no van a tener gránulos visibles, que van a estar hechos de linfocitos, los cuales van a tener una repercusión clínica en las infecciones virales, y de monocitos, los cuales van a ser los precursores de los macrófagos que se van a encontrar viviendo dentro de los tejidos. Luego tenemos a los granulocitos, los cuales van a tener, en base a las propiedades tintorianas de esos gránulos, ser basófilos, eosinófilos o bien neutrófilos, donde los neutrófilos van a participar clínicamente para infecciones bacterianas, los eosinófilos en infecciones de tipo macroparásitos como en mintos y también en respuestas alérgicas, y los basófilos que participan también en respuestas alérgicas y en parte de lo que es el proceso de la inflamación. Ahora, vamos a comenzar con las características de los neutrófilos. Acá tenemos una microfotografía de microscopio electrónico de un neutrófilo. Y acá tenemos una microfotografía de un microscopio óptico del mismo, ¿sale? La principal característica que va a tener el neutrófilo que me va a permitir diferenciarlo de los demás van a ser, primero que nada, de todos los leucocitos que hay, es el más abundante, ¿sale? Segundo, va a contener gránulos, pero sus gránulos no van a tener propiedades tintoriales muy definidas, ¿sale? Si acaso van a ser ligeramente basófilos, pero realmente hasta ahí. Son más bien, como su propio nombre nos dice, neutros. Sin embargo, pese a ser neutros, sí podemos apreciar sus contornos, como podemos ver aquí en la imagen, ¿sale? Siguiente característica, y es la principal, la que nos ayuda a quitarnos la duda de si eso no es un neutrófilo, su núcleo. Resulta que el neutrófilo va a tener un núcleo que no es redondo, sino es un núcleo que parece una tira. Esta tira se va a encontrar organizada en lóbulos y cada lóbulo va a estar unido entre sí mediante finas hebras del propio material nuclear, de tal manera que cada neutrófilo puede tener de 2 a 4 lóbulos, ¿sale? Y estos lóbulos pueden adoptar la forma de una letra U o pueden adoptar la forma de una letra S, etcétera, ¿sale? ¿Por qué? Porque los neutrófilos son células que están también en constante movimiento y van a poseer una vida media en la sangre de 6 a 8 horas. En caso de que se desencadene una respuesta inflamatoria, los neutrófilos pueden irse desde la sangre al interior de los tejidos y en esa situación su tiempo de vida puede llegar a variar, ¿sale? Acá en la microfotografía electrónica podemos apreciar la característica de su núcleo lobulado, ¿sale? Si se dan cuenta, acá tiene 1, acá tiene 2, 3, 4 lóbulos y cada lóbulo está unido mediante estas hebras del mismo material nuclear, ¿sale? Ojo, es un solo núcleo, solo que este único núcleo se encuentra unido por tiritas, ¿sale? Como que si fueran chorizos, ¿sale? Ahora bien, si nosotros lo vemos con la tinción de Bright en el frotis sanguíneo, acá tenemos una imagen de 3 neutrófilos con una resolución de 2200. ¿Qué vamos a notar? Bueno, primero vamos a ver el neutrófilo de la izquierda. Este neutrófilo que tenemos a su izquierda es un neutrófilo que recién acaba de salir de lo que va a ser la médula ósea roja, ¿sale? Si nosotros lo comparamos con el tamaño de los eritrocitos, vamos a ver que es ligeramente mayor
y pues podemos apreciar acá su núcleo, que parece una tira, pero como recién está recién nacido, por así decir, no tiene todavía un aspecto tan lobulado, o sea, le parece más bien como un gusano su núcleo. Ahora bien, en un neutrófilo que ya tiene un poquito más de tiempo en la sangre, vamos a ver cómo poco a poco su núcleo ya comienza a ir ganando un aspecto lobulado. Y ya finalmente, en aquellos neutrófilos que pues ya agarraron callo, ya tienen bastantes horas en la sangre, vamos a apreciar ahora sí los nóbulos, cómo están perfectamente delimitados y unidos mediante estos pequeños filamentos de material nuclear. En el caso de los individuos que van a tener un cromosoma de tipo, cromosoma sexual de tipo XX, es decir, sexo femenino, podemos encontrar unas estructuras que se conoce con el nombre de los corpúsculos de Barr, como tenemos acá. Estos corpúsculos de Barr se van a ver como pequeños puntitos que van a estar conectados al material nuclear y que van a tener una reacción intensamente basófila y van a encontrarse única y exclusivamente en mujeres, ¿sale? Tiene mucha utilidad en los campos de la genética y de la medicina forense, ¿sale? Bueno, ahora vámonos con lo que van a ser los eosinófilos. Los eosinófilos van a ser células que van a tener únicamente dos nódulos. Van a tener teniendo igual un único núcleo, pero su núcleo va a formar nada más dos jorobitas, ¿sale? Va a tener únicamente dos nódulos unidos en medio mediante una hebra de material nuclear, ¿sale? Los eosinófilos se llaman así porque sus gránulos van a tener una serie de sustancias como por ejemplo peroxidasas, neurotoxinas y distintas enzimas que le van a ayudar a su trabajo, que van a tener una reacción altamente acidófila. Por lo tanto, van a reaccionar con la eosina y van a hacer que sus gránulos sean de un color intensamente rosado. ¿Sale? Los eosinófilos tienen una vida media aproximada similar a la de los neutrófilos, entre 6 y 8 horas en sangre. Ahora bien, si nosotros lo vemos ahora nuevamente en una microfotografía con tinción de Braille con resolución de 2200, vamos a ver primero a eosinófilo de lado izquierdo. Nuevamente, este eosinófilo va a ser uno relativamente pequeño que recién acaba de salir de la médula ósea roja y podemos apreciar aquí su núcleo basófilo y podemos apreciar que apenas empieza su proceso de lobulación. Acá tenemos un nódulo y acá tenemos el otro nódulo. Y acá tenemos una serie de gránulos que son altamente acidófilos que prácticamente no nos dejan apreciar las características que va a tener el citoplasma. ¿Sale? Ahora bien, si tenemos ahora un eosinófilo que ha estado mucho más tiempo en lo que va a ser la sangre, vamos a ver que este ahora va a tener su nódulo ya más claramente diferenciado en dos. Acá tenemos un nódulo y acá tenemos su siguiente nódulo y en medio, unidos, vamos a tener pues esta hebra hecha de material nuclear. ¿Sale? Ahora bien, por último, vamos a ver que es un eosinófilo que ya está maduro, ya tiene bastantes horas en la sangre, ya posiblemente ya está a poco tiempo de ser eliminado. Y vamos a apreciar que cuando un eosinófilo ya lleva bastante tiempo en sangre, puede llegar a formar un tercer nódulo. Sin embargo, esto no es lo más usual. Pero para que no se vayan a confundir, la enorme mayoría de los eosinófilos van a tener únicamente dos nódulos y lo que nos va a ayudar también es su característica notable de su acidofilia que presenta en los gránulos que va a tener en el citoplasma. ¿Sale? Ahora vámonos con lo que son los basófilos. Los basófilos van a ser células que igualmente van a tener un núcleo lobulado, pero resulta que los basófilos van a contener unos gránulos en su citoplasma que van a estar hechos de heparansulfato, que es ayuda a lo que es el proceso de la coagulación. Este heparansulfato hace que los gránulos tengan una reacción intensamente basófila, tan basófila que se va a confundir con la basofilia del propio núcleo, de modo que los basófilos se ven prácticamente como unas células súper azules si estamos usando tinciones donde la basofilia reaccione de manera azul, ¿sale? Como en el caso de una tinción Romanovsky con el azul de metileno. Ahora bien,
la vida media de los basófilos es aproximadamente de 7 a 10 horas. Y si nosotros la vemos en un microscopio, vamos a verla de la siguiente manera. Sale igual, misma tinción de Wright con 2200 de resolución. Y si se dan cuenta, acá tenemos igual un basófilo que acaba de salir de la médula ósea, otro que ya tiene un ratito y otro que ya está más para allá que para acá. Ahora bien, si se dan cuenta, el basófilo tiene sus gránulos de un color azul tan intenso que no podemos distinguir su núcleo. Se supone que su núcleo también es lobulado, pero verdaderamente es muy difícil poder establecer los límites donde finaliza el núcleo y donde están únicamente los gránulos, ¿sale? Como última característica que tiene el basófilo es el leucocito menos abundante de toda la sangre. Así que puede pasarles que ustedes hagan varios frotis sanguíneos y no se encuentren absolutamente con ninguno. Y eso es perfectamente normal, ¿sale? Pero cuando se llegan a encontrar uno, es súper característico precisamente porque es altamente basófilo. No se le ve nada en citoplasma, no se le ve casi nada del núcleo y se aprecian sus gránulos como podemos ver acá en las imágenes, ¿sale? Ahora bien, vámonos con los agranulocitos, comenzando con los linfocitos. Los linfocitos son la célula estrella del sistema inmunitario adaptativo y van a representar en 30% de todos los leucocitos. Como su propio nombre sugiere, al ser agranulocitos, quiere decir que no contienen gránulos secundarios y por lo tanto no van a tener su citoplasma propiedades de tinción particulares como los que habíamos visto anteriormente, ¿sale? Los linfocitos van a tener un núcleo que va a ser característico ya que va a presentar una escotadura. ¿Sale? Ojo, el linfocito no tiene lóbulos a diferencia de los granulocitos que habíamos visto. El linfocito tiene como una pequeña abertura aquí, ¿sale? Tiene como una muesca. Esta muesca es esa escotadura que tiene y es característica de los linfocitos porque esta muesca no es muy pronunciada, ¿sale? Ahora bien, el citoplasma de los linfocitos es ligeramente basófilo, pero muchas veces es escaso porque lo que más ocupa espacio dentro de su citoplasma de esta célula es el propio núcleo, ¿sale? Si se dan cuenta, si lo comparamos con un granulocito, la diferencia que vamos a tener es, número uno, el citoplasma pues no tiene granos. Número dos, el núcleo es muy enorme. Número tres, no está lobulado, sino que tiene una escotadura. ¿Sale? ¿Cuál es la vida media de los linfocitos? Es muy variable y va a depender de la función que tenga cada uno de ellos y del papel que esté jugando en la respuesta inmunitaria. Teniendo linfocitos que viven únicamente unas cuantas horas, hasta linfocitos de memoria que pueden llegar a vivir hasta 20 o 30 años, ¿sale? Si nosotros nos vemos bajo un microscopio, vamos a ver acá nuevamente 3 linfocitos, pero cada uno de ellos va a representar distintas etapas dependiendo de cuánto tiempo llevan en la sangre, ¿sale? Aquí del lado izquierdo tenemos un linfocito pequeño que recién acaba de salir de la médula ósea, va a tener unas dimensiones aproximadas entre 7 a 9 micrómetros, mientras que en el lado derecho vamos a tener ya un linfocito que ya agarró callo, que ya lleva buen rato viajando en la sangre y a medida que está pasando el tiempo en la sangre puede llegar a aumentar su tamaño, mientras que acá medía 7 micrómetros de diámetro, acá puede llegar a medir hasta 16 micrómetros, ¿sale? Este tamaño va a ser precisamente debido a este aumento de tamaño al tamaño de su citoplasma. Si se dan cuenta, el núcleo sigue siendo el mismo tamaño, lo único que fue aumentando acá fue el propio citoplasma presente de la célula, ¿sale? También su núcleo crece, pero en muchísimo menor grado, ¿sale? Y pues podemos apreciar que el núcleo acá en el linfocito que está recién nacido tiene una escotadura y en los otros linfocitos sí tienen escotadura, pero no la podemos apreciar debido al ángulo en el cual lo estamos viendo. Es súper importante que recalquemos que existen linfocitos T, linfocitos B y natural killer. Estos linfocitos no los podemos distinguir mediante técnicas de tinción, ni con el microscopio óptico, ¿sale? Este linfocito, yo no puedo saber si es linfocito T, linfocito B o natural killer nada más viendo. Por ahí dice el libro que natural killer es mucho más grande y es cierto. Sin embargo, no puedo tener la certeza total de que así lo sea, porque podría ser un linfocito T o B que ya lleva un montón de años ahí, que por eso también ha ido creciendo. La única manera con la que yo lo puedo identificar es usando técnicas de marcadores celulares
y técnicas de inmunohistoquímica, ¿sale? Únicamente así podré buscar proteínas específicas de cada tipo de linfocito y así podré saber de cuál se trata. Pero bajo un microscopio óptico, con una tinción de Bright, con una tinción de Giemsa, con una tinción de Romanovsky, todos se van a apreciar exactamente iguales en cuanto a propiedades tintoriales, ¿sale? Ahora, vámonos con los últimos que van a ser los monocitos, ¿sale? Los monocitos van a ser las células más grandes de todas las células de la sangre y que se van a convertir en macrófagos una vez que ingresen a los tejidos, ¿sale? Los monocitos son los precursores de estos macrófagos, los cuales son células presentadoras de antígeno, así como las células dendríticas, así como los linfocitos B. Lo que va a diferenciar al monocito de los demás es, primero, su tamaño, que es mucho más grande. Y segundo, que su núcleo, si bien no llega a tener la forma de lóbulo, sí tiene una escotadura muchísimo más pronunciada que hace que su núcleo nos recuerde a una letra U, ¿sale? Los monocitos van a tener una vida media aproximada de unas 70 horas dentro de la sangre. Obviamente, una vez que abandonan la sangre como macrófagos, van a tener tiempos de vida muy diferentes dependiendo del tipo de tejido al cual se fueron a habitar. Si nosotros lo vemos en el frotis sanguíneo, vamos a ver que los monocitos van a verse de un tamaño mucho mayor. Por ejemplo, vamos a tener tamaños de los 13 hasta los 20 micrómetros, ¿sale? La característica que tiene el monocito es precisamente que su núcleo, si bien no va estando unado, sí va a tener como que una escotadura mucho más profunda que la del linfocito, de tal manera que casi siempre la vamos a poder apreciar en el microscopio óptico. Y cuando el monocito ya se encuentra ya perfectamente desarrollado en la sangre, ya tiene varias horas que salió de la médula ósea, ya va a adoptar la típica forma de núcleo en forma de letra U, ¿sale? Si nos damos cuenta, el citoplasma de los monocitos contiene unos pequeños gránulos chiquititos que corresponden a lisosomas, pero no son tan notables ni tan notorios como, por ejemplo, los de un granulocito, ¿sale? Y bueno, finalmente vamos a tener lo que van a ser los trombocitos o las plaquetas. Las plaquetas no van a ser consideradas como tal células enteras, sino que más bien las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos rodeados por membrana y carentes de núcleo que pertenecieron a una célula mucho más grande que se llama megacariocito, que vive en la médula ósea roja, ¿sale? Por lo tanto, los trombocitos van a ser fragmentos celulares muy, muy pequeños que vamos a apreciar en el frotis sanguíneo, ¿sale? De hecho, son mucho más pequeños que un glóbulo rojo. Ahorita les voy a enseñar de qué tamaño son, ¿sale? Los trombocitos participan en el inicio de la coagulación, en la formación del tapón plaquetario y también liberando una serie de sustancias señalizadoras que pueden favorecer el proceso de la inflamación. Cada trombocito va a estar dividido en distintas zonas, teniendo una zona periférica, que es la que va a estar conformada de su membrana plasmática, va a tener una zona estructural donde va a tener un citoesqueleto con sus microtúbulos, va a tener un lado que va a contener en el centro la zona de los organelos y va a tener un sistema de membranas que permite la comunicación interna del trombocito, ¿sale? Cada trombocito tiene una vida media de aproximadamente 10 días, ¿sale? Este dato es también sumamente preguntado y tiene una importante correlación clínica, sobre todo con la acción farmacéutica del ácido acetilsalicílico, ¿sale? Que explica por qué después de su consumo deben de esperar al menos 10 días para poder someter al paciente a una cirugía, si estamos hablando de una cirugía programada que no sea urgente, ¿sale? Y si lo vemos bajo el microscopio, si bien acá tenemos lo que es un monocito, pero acá señalado con una flecha, vamos a tener una plaqueta. Las plaquetas van a tener una tinción de predominio basófilo,
que corresponde a la porción de los organelos que va a contener, pese a que no tiene un núcleo, pero sí tiene organelos, es por eso que se aprecia de este color. Y pues como pueden darse cuenta, son muy, muy pequeñitos, ¿sale? Si nosotros nos comparamos con un glóbulo rojo, que sabemos que el glóbulo rojo mide entre 7 a 8 micrómetros, pues dense una idea más o menos de qué tamaño tiene una plaqueta, ¿sale? Por lo general son de un tamaño inferior al micrómetro, ¿sale? Y de esta manera, chicos, hemos llegado al final de nuestro tema de células sanguíneas. En el siguiente tema vamos a ver el proceso de la hematopoiesis. Por el momento me despido. Mi nombre es el Dr. Paul Eric y espero que les haya gustado este video y que le hayan entendido. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.